audiencia. El gusto es nuestro. Doctor, ¿es cierto que la etapa fértil de la mujer se ve limitada con los años o esto es un mito? No, de verdad que la mujer tiene un detalle muy importante con la fertilidad. Si bien es cierto que la mujer tiene la responsabilidad más grande en el planeta, que es la de perpetuar la especie, también es cierto que vemos limitada nuestra capacidad fértil con el pasar de los años. Si ya a partir de los 35 años una mujer comienza a disminuir marcadamente su capacidad de reproducirse, es decir, los ovarios comienzan a envejecer 13 o 15 años antes de que se presente la menopausia. Si una mujer va a tener la menopausia a los 48 años, ya su ovario comenzó a envejecer a los 33 años. Si una mujer va a tener su menopausia a los 50 años, su ovario comenzó a envejecer a los 35 años. Eso quiere decir que la capacidad fértil va disminuyendo cada vez más. A los 38 años, una mujer tiene una capacidad de reproducirse con sus propios óvulos que está incluso por debajo del 15%. Y después de los 40 años, la capacidad que tiene una mujer para reproducirse con sus propios óvulos por vía natural, ¿ok? Estamos hablando Sí, por vía natural. Después vamos a hablar de la asistida. Menos incluso del 10%. Entonces, es súper importante que se hagan estos programas para que las mujeres comprendan que muchas veces dicen, bueno, nada, yo me caso, soy profesional, viajo, tengo todos mis proyectos y después, cuando ya esté con todo eso concretado, es que voy a ser mamá. Y a veces me llegan a la clínica con 40, 42 y más años y me dicen, ahora sí estoy dispuesta a ser mamá. La mujer venezolana tiene algo que es impresionante y la latina en general, y es que se cuida mucho y de verdad que los años no se le notan para nada. Pero nosotros tenemos apoptosis celular, muerte celular programada, y lo que pasa internamente no lo cubre el maquillaje. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta. ¿Qué pasa en el caso de los hombres y, bueno, el paso de la edad? Mira, los hombres antes se pensaba que ellos tenían juventud eterna y que tenían la capacidad perpetua de reproducirse. Pues el hombre a partir de los 50 años, un poquito más tarde que la mujer, pero a partir de los 50 años el hombre va teniendo también disminución de su capacidad reproductiva porque los espermatozoides comienzan a tener ya alteraciones genéticas y ellos son los responsables de la mayor cantidad de abortos que se suceden en sus mujeres. O sea, antes se pensaba que el aborto era atribuible solo a la condición del óvulo. Hoy día sabemos que los abortos que se presentan en las mujeres cuyas parejas están por encima de 50 años son atribuibles a la calidad del espermatozoide. Entonces, además, todo este cambio que ha habido en el planeta, los disruptores estrogénicos, el daño a la capa de ozono, cómo nos alimentamos, a lo que estamos expuestos, ha hecho que el envejecimiento y la capacidad reproductiva del hombre se afecte a más tempranas edades. ¿Cuáles son los otros factores que pueden influir? Por ejemplo, irregularidades en el ciclo menstrual. Las irregularidades en el ciclo menstrual, francamente, afectan la fertilidad porque la mujer no sabe en qué momento está ovulando y generalmente cursa con ciclos anovulatorios, especialmente cuando tiene síndrome de ovario poliquístico. Okay. Pero las irregularidades en el ciclo menstrual no van a ser una condición para que la mujer no se embarace si acudes a un especialista y te puede normalizar. Eso se debe generalmente a hormonas, a trastornos hormonales, pero se pueden corregir. Ahora, si son irregularidades y además se acompañan con una edad elevada, la capacidad de reproducirse de la mujer se ve cada vez más afectada. ¿Hay otros factores, doctor, además de la edad, las irregularidades en el ciclo menstrual, que ya vimos que con un especialista se puede trabajar? Pero, ¿cuáles son esos otros factores que pueden afectar a la mujer? La obesidad. Okay. Patologías aparte como el tiroides, la obesidad, el tabaquismo, el alcohol, el consumo de drogas, las infecciones a repetición, los trastornos que tenga la paciente asociado, que tengan que ver incluso con la manera como ella se alimenta, su estilo de vida, incluso personas que ni siquiera pueden tener un sueño conciliador. Todas esas cosas, las infecciones vaginales a repetición van a afectar enormemente la fertilidad, porque a veces se cree que las infecciones están localizadas a nivel del tracto vaginal, pero una vez que hay una infección a repetición en vagina, asciende a la cavidad uterina y posteriormente a las trompas de falopio. Esas trompas de falopio son vitales porque ese es el verdadero laboratorio de la vida. Allí es donde ocurre el encuentro del óvulo con el espermatozoide y las primeras las primeras horas de vida del bebé están justamente en la trompa. Entonces, esos procesos infecciosos a repetición
terminan dañando las trompas. Y una mujer puede pasar años y años y años tratando de embarazarse y si nunca se hizo una histerosalpingografía, nunca se enteró de que su verdadero problema estaba en una obstrucción de la trompa o en una infección dentro de la cavidad que explica el 66% de la causa por la que una mujer no se embaraza. Por eso toda mujer que tiene problemas de fertilidad debe hacerse mínimo una histeroscopia, que es el estudio endoscópico de la cavidad uterina, que es una visión directa para que sepamos realmente si hay una infección, y una histerosalpingografía para ver la calidad de las trompas. ¿Qué pasa con los factores externos? ¿Qué pasa con esas mujeres que quizás no logran quedar embarazadas en el tiempo que lo tenían planificado y comienza a generarse preocupación, estrés, ansiedad? ¿Esto también puede disminuir la probabilidad que tienen entonces para lograrlo? Claro que sí. El aumento del estrés aumenta una hormona que se llama cortisol y el cortisol tiene mucho que ver con el bloqueo de la fertilidad. Cuando tú estás estresada y aumentan los niveles de cortisol, vas a disminuir la producción de los estrógenos de buena calidad, que tienen mucho que ver con la formación del folículo y un ovocito que venga genéticamente sano para que se pueda unir con el espermatozoide. Pero es que aparte de eso, el cortisol detiene el movimiento de los cilios a nivel de la trompa, las células caliciformes, que se llaman caliciformes porque es como una copita, un cáliz, que es el que alimenta tanto al espermatozoide como el embrión. Pero adicionalmente el cortisol, la oxitocina, todas las hormonas del estrés disminuyen la expresión de los receptores endometriales para el bebé, que es lo que nosotros llamamos pinópodos de implantación, es decir, la ventana implantatoria, que es esa capacidad hermosísima que tiene el endometrio para recibir al embrión, se pierde cuando están estresadas. Por eso muchas veces vemos mujeres que llegan con un estrés, con una ansiedad horrible a la consulta y a veces les decimos y me dicen, ya vengo de haberme hecho tantos procedimientos de fertilidad y no lo he logrado, embriones perfectos, endometrio bellísimo, espermatozoides buenísimos y no se embarazan. Les dice, vete de vacaciones y resulta que te llegan y te dicen, me embaracé solita. Y eso es porque bajan los niveles de cortisol, baja el estrés, se expresan los pinópodos de implantación y finalmente se da el milagro de la vida. Doctora, los estudios de fertilidad, ¿cuándo hacerlos? ¿Después de cuánto tiempo intentándolo podemos quizás sospechar de que necesitamos ayuda? Mira, eso es muy importante porque generalmente cuando ustedes leen, y a mí me encantan los pacientes, pero los pacientes ahorita saben más que uno, de verdad, ellos les encanta leer y estudiar. Pero no todo lo que se lee en internet es exactamente así. Y lo lindo de estos programas es orientarlos porque la tasa de fecundidad ha bajado mucho, cada vez tenemos menos niños en el planeta. Entonces, fíjense bien, cuando ustedes lean le van a decir, usted intentó un año de relaciones programadas sin cuidarse y después de un año que usted va a ir a una clínica de fertilidad, pila con eso. Si usted, ya yo le dije antes, le acabamos de decir que empieza a envejecer a los 33, 35 años, si usted tiene 33, 35 años, no espere un año. 6 meses es suficiente y menos va a esperar usted un año si usted tiene más de 35, 38 años. Si usted tiene más de 35 años, usted se casa y a los 3 meses no se embaraza, usted va a la clínica de fertilidad. No espere el año a menos que usted tenga menos de 30 años y usted dice, bueno, voy a esperar un año de relaciones sin el uso de métodos anticonceptivos, pero relaciones constantes. No es que mi esposo trabaja en Chile y viene de vez en cuando, o mi esposo trabaja en el interior del país y lo veo una vez al mes, que de paso a veces ni siquiera coincide con tu ciclo ovulatorio. Entonces, esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Gracias, doctora. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando con la ginecobstetra Carmen Navarro. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos.